muy bienvenidos a este nuevo encuentro de la Iglesia Jesús 100% Vida. Qué alegría saber que estás del otro lado de esta pantalla. Quiero dar la bienvenida a todos mis queridos hermanos, amigos latinoamericanos que están en Europa, latinoamericanos que están en los Estados Unidos, en Canadá, que están en todos los países de Latinoamérica, especialmente a todos aquellos que están aquí en Argentina, en diferentes provincias. A todos un abrazo muy, pero muy grande y decirles: preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para recibir palabra de parte de Dios. Aquello que el Señor sembró en mi corazón, quiero transmitirlo y rogar tener unción del Espíritu para bendecir sus vidas. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro. Por supuesto, en Latinoamérica especialmente estamos pasando un momento duro, un momento difícil. El tema del COVID-19, el coronavirus, está atacando con ferocidad, están aumentando los casos, las defunciones, los fallecimientos en toda Latinoamérica. Es un tiempo de mucha dificultad. Pero siento en mi corazón compartirle y rogarle que estemos orando por todo el personal de sanidad, especialmente aquellos que están en el frente de batalla, los médicos, las enfermeras, el personal administrativo de los hospitales, de las clínicas. Qué bueno sería que podamos orar, clamar al Señor, interceder. Hace más de un año y medio que no tienen descanso, que no tienen vacaciones, que día a día están confrontándose contra este virus, con personas que están sufriendo y yo no sé de dónde, pero están sacando fuerzas, tratan de animar aunque ellos están cansados. Yo le pido que estemos orando y estemos clamando por todo el personal sanitario, por todos aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, realmente tratando de aliviar, de ayudar a los que padecen el coronavirus. Ore por ellos, clame al Señor y pida fortaleza de parte de Dios y protección del Señor sobre sus vidas. Bueno, hoy tengo también un día muy lindo, muy especial, una palabra muy específica para usted y yo creo que va a bendecir nuestra vida. Pero antes de eso, dejemos que nos ministre esta alabanza. Quiero agradecer al Ministerio de Adoración y Alabanza de la Iglesia que domingo tras domingo nos trae canciones que nos edifican, que nos fortalecen y que nos hacen pensar en qué importante es adorar a un Dios tan bueno, tan misericordioso, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Recibamos la ministración a través de esta adoración. Hasta la muerte de cruz, más grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre es en la tierra. Debajo de la tierra, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.
nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Se aferró a su gloria y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió y a sí mismo se humilló y como hijo hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra. Y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de lo eterno, Príncipe de paz, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de lo eterno, Príncipe de paz. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de lo eterno, Príncipe de paz. Maravillosa canción, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Saben? Dios ha delegado ese nombre a la iglesia, en quien tenemos poder y tenemos autoridad. Nombre sobre el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, declarando, confesando que Jesucristo es
el Señor. Realmente ministra esta canción a nuestras vidas. Pero como le dije también, hoy tengo una palabra muy importante para su vida. Hoy se está celebrando el Pentecostés, un día muy lindo, muy especial. Y el Pentecostés es una festividad del pueblo judío, se celebraba 50 días después de la Pascua. Pero el Pentecostés para el mundo cristiano, en ese Pentecostés después de la Pascua, donde el Señor Jesucristo fue crucificado, es decir, 50 días después de eso, a partir de ese Pentecostés fue una festividad muy especial para el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban allí en el aposento alto y de pronto irrumpe como un viento recio el Espíritu Santo de Dios y llenó a todos los discípulos con su presencia. Y allí da comienzo a la iglesia de Jesucristo. Es decir, la unción del Espíritu Santo de Dios vino sobre los cristianos y allí comenzaron a anunciar el Evangelio de Jesucristo con poder, con autoridad, con osadía. Y a través de la unción del Espíritu Santo de Dios comenzaron a vivir una vida cristiana agradable al Señor. Hoy quiero compartirle una palabra que he titulado Cuida tu Pentecostés. Vamos a abrir la Biblia en un versículo que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así, preste mucha atención. Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes la unción del Espíritu. Así que todos conocen la verdad. Voy a leer nuevamente este versículo y quiero que de la simple lectura el Espíritu de Dios esté hablando a su mente y a su corazón. Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes la unción del Espíritu. Así que todos conocen la verdad. Aquí hay una verdad trascendental, hay algo importantísimo para usted y para mí. Tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Porque dice la palabra aquí, Cristo, el Santo, ¿qué hizo? Les dio a todos ustedes la unción del Espíritu. Lo importante es, ¿cómo puedo hacer para que la unción del Espíritu de Dios que el Señor me ha dado pueda crecer en mí? ¿Cómo puedo hacer para vivir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer para vivir una vida en el Espíritu, que en definitiva es lo que agrada al Señor? ¿Cómo puedo hacer para crecer en esa unción? ¿Qué necesito hacer? Permítame simplemente compartirle 3 principios que son importantísimos para tener en cuenta si usted realmente quiere crecer en la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida. El primer consejo es el siguiente: cuide la unción que Dios ya le ha dado. Le quiero repetir esto. Usted recibió la unción del Espíritu porque dice la palabra de Dios en lo que hemos leído que el Señor Jesucristo se la ha dado. Pero lo importante es, si nosotros queremos crecer en esa unción del Espíritu, tenemos que cuidar lo que Dios ya nos ha dado. Dios está dispuesto a darte mucho más, pero si cuidas lo que tienes. Dios está dispuesto en abundar sobre tu vida, en renovar la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero para que eso acontezca, en primer lugar tenés que cuidar lo que Dios ya te dio. Quiero darte algunos ejemplos que son importantes para tener en cuenta. El primer ejemplo, con relación a este tema, lo comparto con Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 10 que Saúl fue ungido por Dios. Es decir, hubo una unción especial sobre la vida de Saúl y él vivía bajo esa unción. Ahora, en un momento de su historia, en un momento de su reinado, él tenía que enfrentarse a los filisteos, tenía que luchar contra los filisteos. Samuel, que era el profeta escogido por Dios para ese tiempo, le dijo: no hay ningún problema, no tengas temor, vas a vencer a los filisteos, pero tenés que esperarme para que durante 7 días yo voy a ir allí en el campo de batalla, voy a ofrecer sacrificio a Dios, holocausto a Dios, y después de hacerlo vas a ir a luchar y vas a vencer. El rey Saúl estuvo de acuerdo con eso,
Lo cierto es que ya estaba todo preparado, estaban los filisteos formados en un lado del valle, en otro lado del valle estaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel con Saúl como el rey, pero Samuel no venía. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el profeta Samuel no venía para ofrecer sacrificio de holocausto. Por otro lado, los filisteos estaban queriendo ya luchar, pero Saúl estaba allí esperando que Samuel viniera. Él quería hacer las cosas bien. Recuerde, estaba con la unción del Espíritu de Dios. Dios lo había ungido. Entonces lo que aconteció fue que el ejército de Israel comenzó a murmurar, comenzaron a criticar, algunos comenzaron a desertar. El sexto día ya había mayor nerviosismo, el ejército de Israel ya desertaba mucho más, había mucho miedo, mucho temor, los filisteos querían luchar. Llegó el séptimo día por la mañana y el profeta Samuel no venía. Y frente a esa presión, Saúl toma la decisión, aunque sabía que no podía hacerlo, toma la decisión de él mismo ofrecer sacrificio, ofrecer holocausto a Dios. Termina de ofrecer el sacrificio, termina de ofrecer el holocausto y llega el profeta Samuel. Por supuesto, Saúl desobedeció a Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Se lo leo. 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: Te has comportado como un necio, le dijo Samuel, el profeta, a Saúl. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Le leo de nuevo esta parte. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Me llama mucho la atención esta palabra, habría. Es decir, es un potencial. ¿Qué significa esto? Que dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, era que a este siervo suyo, a este rey que él había ungido con poder, con el Espíritu de Dios, él quería establecer su reino para siempre. ¿Pero qué aconteció? No cuidó la unción de Dios. Entonces su reino no permaneció. Y Dios cambió planes y buscó a otro rey que pudiera reemplazar a Saúl. Fíjese, Dios quería darle más. Dios quería darle en abundancia a Saúl. Pero él no cuidó la unción de Dios. Desobedeció. Y de esta manera las consecuencias fueron terribles para él. Permítame darle otro ejemplo más. El gran rey David. El gran rey David fue quizás el rey más importante y más destacado del pueblo de Dios. Fíjese, el Salmo 89, versículo 20 dice lo siguiente: He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. ¡Qué tremenda declaración! Dios mismo está diciendo, encontré a mi siervo, lo encontré, es quien yo quería en definitiva. ¿Y qué hice? Lo ungí con aceite santo. Y esta unción representa el poder del Espíritu de Dios sobre la vida de David. Pero en un momento de su historia, David, que era un gran conquistador, siempre estaba al frente de todas las batallas, él manda a su ejército a luchar, a conquistar, pero él no va, él se queda en palacio. Y estaba paseando allí, de pronto ve a una mujer llamada Betsabé, una mujer hermosa llamada Betsabé, y la vio, la codició, pero Betsabé era esposa de Urías. Urías era uno de sus soldados que él había mandado, por supuesto, a la guerra, a la conquista. Mandó a llamar a Betsabé, tuvo relaciones sexuales con ella y Betsabé quedó embarazada. Frente a esa situación tan compleja, tan complicada, lo que hace David es mandó a matar a Urías, a este soldado que era la esposa de Betsabé. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué padeció David, el ungido de Dios, a quien Dios había ungido con poder, con su espíritu? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber desobedecido y de no haber cuidado la unción? Segunda de Samuel capítulo 12,
Versículo 8 y versículo 9 se lo leo. Mire lo que Dios le dice a David. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Noten esta palabra de nuevo. Te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Note esto. Aquel que había sido ungido por Dios con una unción poderosa, con ese aceite fresco, ese aceite santo, según lo que nos revela allí el libro de Salmos, de pronto desobedeció al Señor, pecó delante de la presencia del Señor, y Dios le dice, yo tenía mucho más para darte, yo te habría dado mucho más, es decir, habría abundancia sobre tu vida, pero perdiste esa abundancia. ¿Por qué? Porque no cuidó la unción de Dios. ¿Se da cuenta, mi querido? Lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida, si queremos crecer en la unción del poder del Espíritu Santo, si usted lo anhela y lo desea realmente, cuide la unción. La unción de Dios se representa por el aceite, se simboliza por el aceite. Por lo tanto, permítanme hacer algunas consideraciones que yo creo que son importantes para tener en cuenta si usted y yo queremos cuidar la unción de Dios, el aceite de la unción de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son estas consideraciones? Primero, entiendo lo siguiente: el aceite con el tiempo se evapora. ¿Y qué me enseña esto? Me enseña que en un momento hay cristianos que disfrutaron y cuidaron la unción del Espíritu sobre sus vidas. Es decir, la disfrutaron en plenitud. Vivieron tiempos de gloria. Hubo un tiempo donde se gozaban en la presencia del Señor, servían con alegría, servían con entusiasmos, eran personas osadas en el Evangelio, no paraban, no conocían de imposibles, vivían la plenitud de la vida de Dios. Es decir, la unción del Espíritu de Dios los había tomado de tal manera que disfrutaban, sus vidas reflejaban la unción del Espíritu de Dios. Pero hoy viven del pasado. Viven del pasado porque solamente es un lindo recuerdo. Recuerdan los tiempos donde adoraban a Dios y se lo cuentan. Recuerdan los tiempos donde pasaban horas estudiando la palabra y orando plenamente. Recuerdan cuando servían con alegría, con osadía, donde eran promotores de la fe de Jesucristo. Pero viven del pasado, viven de los recuerdos. ¿Por qué? Porque el aceite se está evaporando. El aceite de la unción se está evaporando en sus vidas. Están secos, están vacíos, desganados, desmotivados, negativos. Mantienen por ahí las formas de la unción, pero están secos en su interior. Y tienen que renovar ese aceite. Ese aceite que se evaporó tiene que ser renovado. Volver a su tiempo con Dios, el tiempo de oración, el tiempo de la devoción. Tienen que volver al tiempo de leer la palabra con pasión para poder recibir ese alimento. Tienen que volver al tiempo de servir al Señor, aunque no tengan ganas, aunque se sientan secos. Uno comienza en la carne, ¿sabe? Se disciplina y comienza en la carne, pero termina en el Espíritu. Porque cuando uno se propone decir, no, yo quiero comenzar de nuevo, quiero renovar ese poder, esa fuerza, esa unción en mi vida, y aunque no tenga ganas, me disciplino en buscar la presencia de Dios, Dios te lleva a darte más. Es una manera de cuidar nuestra unción. En segundo lugar, el aceite también se filtra cuando hay rajaduras. Por ejemplo, si usted tiene un recipiente con aceite y ese recipiente está rajado, tiene una fisura, poco a poco va a ir perdiendo el aceite que tiene en ese recipiente. Y yo creo que a veces en nuestras vidas hay algunas fisuras, hay algunas rajaduras que nos van haciendo perder el aceite que simboliza la unción del Espíritu sobre nuestra vida. Alguna de esas fisuras puede ser un enojo no resuelto. Cuando la palabra de Dios dice, bueno, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero si usted permanece días o semanas con ese enojo, hay una fisura allí que va haciendo perder
el aceite, que es la unción del Espíritu, y va perdiendo poder, autoridad, vigor en las cosas de Dios. Raíces de amargura, resentimiento son fisuras. Críticas, cuando nos ponemos a criticar a otros, son fisuras. Pesimismo, pecados ocultos que nadie conoce, pero Dios sí, y usted también. Por lo tanto, esas fisuras van haciendo que vayamos perdiendo el aceite fresco de la unción del Espíritu. ¿Sabe? A veces son cosas imperceptibles. Comienza con cosas insignificantes, no nos damos cuenta, pero allí están. Esas fisuras están, que tienen que ser sanadas en el nombre de Jesús, que tienen que ser corregidas en el nombre de Jesús, conforme a lo que nos enseña la palabra. Por lo tanto, el aceite a veces se filtra porque hay rajaduras y hace que perdamos y que no cuidemos la unción del Espíritu para que Dios nos dé más. En tercer lugar, el aceite que no se renueva se pone rancio. El aceite que no se renueva pierde viscosidad, pierde espesor, deja de ser útil. En una oportunidad recuerdo que fui a un restaurante y me pedí un bife con papas fritas. Y cuando vinieron las papas fritas, mire, tenía un olor desagradable, un gusto agrio. ¿Sabe por qué? Porque esas papas fritas fueron cocinadas en un aceite ya viejo, en un aceite rancio, que tenía olor desagradable, un gusto horrible, porque el aceite estaba mal. Yo no entiendo mucho de automóviles, lo único que sé es que hay que ponerle nafta y cada tantos kilómetros hay que hacer un cambio de aceite. ¿Por qué? Porque si no le cambio el aceite, se pone viejo, se pone rancio y el motor no logra soportar las presiones que tiene. Déjeme decirle que si no estamos soportando las presiones de la vida, si no estamos soportando las fricciones, si no estamos soportando las tensiones que la vida nos va presentando, es porque nuestro aceite por allí está un poco viejo y hay que renovarlo. La unción tiene que renovarse. Mi querido, mi querida, Dios quiere darnos más de la unción del Espíritu. Dios quiere fortalecer su vida. Dios quiere renovar su Pentecostés de una manera especial para que usted pueda vivir una vida plena, una vida abundante. Pero cuide lo que ya Dios le ha dado. Tenga cuidado con ese aceite rancio, tenga cuidado con esas rajaduras en el recipiente, tenga cuidado también con que se evapore el aceite de la unción para que pueda disfrutar una vida y recibir más de Dios. El segundo consejo que tengo para compartirle, si usted quiere crecer en su Pentecostés, quiere crecer en la unción del Espíritu, busque estar con personas ungidas por Dios. Déjeme decirle esto, la unción del Espíritu es buena influencia. Por ejemplo, David cuando estaba huyendo del rey Saúl, dice la palabra de Dios que fue y se ocultó en la cueva de Adulam. Y a partir de que él estaba allí, 400 hombres donde todos eran afligidos, endeudados, gente amargadas en espíritu, es decir, piltrafas humanas, se juntaron juntamente a David. Imagínense, David, un hombre de Dios, un ungido de Dios, y alrededor de él 400 que no servían para nada, que estaban deprimidos, decaídos, angustiados, amargados con la vida. Pero de pronto este grupo de 400 junto con David comenzaron una tremenda campaña y conquistaban pueblos y conquistaban ciudades una detrás de otra. Grandes conquistas. ¿Por qué? Porque la unción de David contagiaba a estos que estaban en la lona, estos que estaban en una situación desastrosa. ¿Sabe por qué? Porque la unción del Espíritu se contagia. Por lo tanto, no busque estar con gente carnal, con cristianos mediocres. No busque entablar conversaciones y cambiar opiniones con aquellos que van a debilitar su fe, que van a destruir su esperanza, que le van a quitar ganas de servir al Señor. Busque personas y busque estar con personas ungidas por Dios, que le van a fortalecer, que le van a contagiar el ánimo, el deseo de buscar al Señor. Recuerde, Dios quiere darnos más, pero tenemos que cuidar lo que ya tenemos y tenemos que buscar estar con aquellos que están ungidos por el Señor, porque esa unción se contagia. Y el tercer consejo, y con esto quiero terminar la reflexión de hoy.
busque a Dios con mayor intensidad. Si usted quiere crecer en su Pentecostés, si usted quiere realmente crecer en la unción del Espíritu de Dios y vivir una vida cristiana plena, abundante, volver a tener la osadía que quizás perdió para servir al Señor, el entusiasmo que quizás perdió por leer la palabra, por orar, por evangelizar a aquellos que le rodean, busque a Dios con mayor intensidad. Pague el precio durante la semana. Busque renovar la vida devocional, restaure su altar, restaure su tiempo de comunión con Dios. Pase tiempo usted con Dios, Dios con usted, en el altar donde uno entrega, donde uno se sacrifica, en el altar donde Dios le habla, donde Dios lo unge con su poder. Alimente la unción que Dios le ha dado. Cuide su Pentecostés. Cuídelo, cuídelo. Quiero dejarte estas preguntas, mi querido. ¿Cómo está el aceite de la unción del Espíritu en tu vida? ¿Está rancio o está fresco? ¿Tiene que ser renovado? ¿Cómo está tu vasija? ¿Está con fisuras que hay que arreglar rápidamente para no seguir perdiendo la unción del Espíritu en tu vida? ¿Se está evaporando tu aceite? ¿Tiene que ser renovado? Yo creo que es tiempo de renovar la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es tiempo de cuidar y de crecer en nuestro Pentecostés. ¿Me permite orar? Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, porque tu palabra nos desafía a buscar más de ti. Yo te ruego que tu Espíritu Santo en esta hora esté hablando a cada vida y a cada corazón, quitando todo conformismo, quitando toda mediocridad espiritual, desafiando, Señor, a buscarte más, a crecer más en ti. Señor, llena en esta hora, llena con tu Espíritu Santo a aquellos que tienen un corazón sensible a ti. Llena con tu Espíritu Santo los que tienen sed y hambre de ti. Señor, como un viento recio, que tu Espíritu los abrace en esta hora de una manera sobrenatural y que puedan sentir ríos de agua viva que brotan y saltan para vida eterna. Señor, ungí cada vida en esta hora. Llenalos de tu presencia. Que comiencen un nuevo tiempo, un nuevo Pentecostés, un renovado Pentecostés. Y que les dé osadía para vivir una vida de obediencia a ti, agradándote en todo, y una vida de osadía para evangelizar, para sembrar tu palabra, para hablar de Jesucristo a aquellos que le rodean. Gracias, Señor. Gracias porque pedimos conforme a tu voluntad y tú lo das. Recibe en esta hora una unción renovada del Espíritu de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuánto deseo que esta palabra te active, cuánto deseo que esta palabra te desafíe, y mucho más, cuánto anhelo que el poder del Espíritu Santo toque tu vida, tu corazón, tu mente, y comiences con un nuevo Pentecostés en el día de hoy. Bueno, quiero compartirles simplemente algunos anuncios antes de orar, despidiéndome de usted. En primer lugar, sepa que cada miércoles a las 20 horas tenemos nuestro culto de milagros. Es un encuentro de milagros. Por una hora lo hacemos en vivo por Zoom. Si usted quiere participar, no importa en el país donde está, en el lugar donde está, lo puede hacer. Lo puede hacer. Simplemente nos escribe a nuestro WhatsApp. Más 5411 6860 2220 y nos pone allí: yo quiero participar del culto de milagros, y entonces le enviamos el link todos los miércoles a las 20 horas y usted disfruta un tiempo de oración. Hay palabra de parte de Dios que nos desafía a crecer, un breve devocional. Luego tenemos un tiempo donde oramos unos por otros y luego ministramos una oración de poder. Y si hay testimonio, compartimos testimonios de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Únase. Tome ese tiempo, separe esa hora todos los miércoles a las 20 horas, sepárela para orar y clamar al Señor por su milagro. Y si usted necesita que oremos por usted también, escríbanos al WhatsApp, pónganos su motivo de oración y vamos a estar intercediendo, clamando para que el poder de Dios descienda sobre su vida. Comuníquese con nosotros, más 5411 6860 2220.
Ahora todos aquellos que son parte de la iglesia, de la familia Jesús 100% Vida, vamos a estar honrando a Dios a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos. Y vamos a hacer que el reino de Dios se extienda, que el poder de Dios se manifieste en muchas vidas, que podamos seguir predicando a muchísimas personas más del Evangelio de Jesucristo. Alguien ofrendó para que el Evangelio llegue a su vida. Usted ofrende al Señor por amor a Dios y hará que el Evangelio llegue a otras vidas también. Que Dios les bendiga a ustedes muy ricamente y permítame orar en esta hora. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo en donde se encuentre el Señor. Amén. Dios les bendiga ricamente. Un gran abrazo a todos en cualquier país que esté. Y nos vemos Dios mediante el próximo domingo, 19 horas.